seguimos platicando sobre la propuesta que hizo el fin de semana el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, que generó mucha polémica el día de hoy. Y para eso quiero en esta última parte, en estos dos últimos segmentos de este programa, contrastar los puntos de vista de dos actores que desde trincheras distintas han abordado el tema que hoy estamos discutiendo. Está con nosotros de forma virtual Enoch Castellanos, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, con quien ya hemos tenido el gusto de conversar en este espacio. Y está también Ricardo Fuentes Nieva, también que ha sido colaborador nuestro, director ejecutivo de Oxfam México, a quienes hemos invitado para dialogar sobre la propuesta presentada por el presidente de Morena. De entrada, yo quisiera, los dos emitieron opiniones divergentes sobre este tema y quisiera recuperarlas, a ver si se pueden poner en pantalla, en particular Enoch. Podemos subir el tuit de Enoch Castellanos, ahí está. La propuesta del partido Morena MX para atribuciones de fiscalización y visitas al INEGI informa, es el tuit de INEGI, para buscar la riqueza inobservada, recuerda mucho la era soviética en Rusia. No se equivoquen, el modelo es Dinamarca, Noruega o España, no Rusia ni Cuba. Y luego también Ricardo subió un tuit, a ver si nos lo pueden poner en pantalla, que dice: qué bueno leer la preocupación de Ramírez Cuéllar con la desigualdad extrema. En Oxfam México llevamos años documentando los costos sociales, políticos y económicos que genera. La medición y las políticas públicas para reducir la desigualdad, deben mejorarse con institucionalidad y derechos. Bueno, ustedes, como podemos ver, han tenido reacciones distintas. Enoch, tú también afirmaste en alguna entrevista, si mal no recuerdo, dijiste: nos oponemos, no queremos un Estado socialista, estamos de acuerdo en el estado de bienestar como países escandinavos, en el que haya una distribución de la riqueza que no se concentre en unas manos, pero no en llevar al extremo de coartar la libertad de una persona a tener una empresa. Es así de grave la propuesta, ¿no? ¿En qué parte de la iniciativa, de la propuesta de Ramírez Cuéllar, identificas que se estaría buscando coartar la libertad de una persona a tener una empresa, por ejemplo? Si quieres empezamos por ahí. Bueno, sí, no se tomó tal cual mi declaración. Yo me refería a libertades en general. Entiendo. Digamos, esta declaración estaría descontextualizada. La búsqueda de esta pseudoprosperidad coarta libertades. De eso hay múltiples ejemplos en la historia. Pero concretamente en la propuesta segunda, habla de que el INEGI debe tener la facultad de medir la concentración de riqueza totalmente inobservada. Esto es un punto que quiero marcar, inobservada. Medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza, pero lo que causa toda esta polémica es que textualmente dice: el INEGI debe entrar sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas cada 2 años. Y luego menciona en el mismo párrafo para que se den los resultados que arroja la totalidad de activos. A ver, yo lo primero que diría, en la manera como está redactado, el INEGI todo el mundo lo asocia con censos de población, censos económicos, hace la encuesta nacional de ingresos y gasto en los hogares, y tradicionalmente esto se hace de manera presencial. Va un encuestador a las casas, a las empresas, recaba información. El darle facultades al INEGI para que determine activos que son inobservables, pues me recuerda, primero, a que una persona me va a venir a visitar. Número 2, activos inobservables, ¿de qué estamos hablando? ¿De las joyas que su abuela le regaló a mi esposa, o de un cuadro que me regaló un hermano? O si es un pintor y tiene obra que no ha salido, entonces eso también es activo inobservable. Yo creo que lo que más preocupa además
de cómo está fraseado es ¿para qué queremos medir la riqueza? O sea, yo creo que primero ya la medimos de alguna manera. Por eso Forbes saca una lista de los multimillonarios, hay información que trasciende, dicen que el dinero y la ineptitud no se puede ocultar. Yo creo ¿Te que parece que está detrás bien de medida? eso es lo que causa... ¿Te parece que está bien medida ya, Sí, suficientemente medida la riqueza en México, Enoch? yo creo que quizás no, pero no se puede llevar al extremo. ¿A qué voy? Cuando lo que se busca es disminuir la desigualdad, disminuyendo la riqueza, estamos en un supuesto errado. Porque el índice Gini mide la desigualdad, pero hay dos maneras de ser menos desiguales: aumentando los ingresos de la población de menos recursos o disminuyendo la gente más rica. Desgraciadamente no se genera mayor riqueza destruyéndola. Lo que llama la atención, y con esto doy paso a algún otro comentario, es qué es lo que se quiere. Se tienen que grabar rentas y se tiene que grabar consumo. Yo estoy incluso abierto a que se pudiera grabar una herencia, pero eso se hace cuando se transmite la propiedad, no cuando Claro. tú tienes algo vamos a suponer, alguien que no trabajó en su vida, heredó dinero, como hay algunas personas, tiene un patrimonio. Por una plusvalía normal, sus bienes inmuebles van a ir creciendo. ¿Quiere decir que tú le vas a ir quitando bienes patrimoniales por eso? Déjame ponerte pausa ahí, Enoch, y preguntarle a Ricardo. Ricardo, ustedes han reflexionado mucho sobre la necesidad de medir la desigualdad y las distintas formas de hacerlo. ¿Por qué es importante ser más precisos en medir la desigualdad, especialmente en lo que pasa en el decil 10 de la distribución del ingreso? ¿Y cómo reaccionas a los planteamientos que ha hecho Enoch en este espacio, Ricardo? Bueno, pues primero gracias por la invitación, Hernán. Un gusto estar aquí platicando con Enoch. Mira, yo creo que, o sea, hay que separar la discusión en distintos temas. Uno es, como ya has dicho, digamos, varias veces durante este programa, la medición de la distribución de la riqueza se hace regularmente en otros países. La OCDE incluso tiene una base de datos sobre la distribución de la riqueza y tiene lineamientos y es pública y demás. Y de hecho, digamos, sorprendentemente, en México ya hay una encuesta. Ayer Gerardo Esquivel tuiteó sobre esta encuesta, la encuesta de las finanzas de los hogares 2019, que de alguna manera ya captura esta distribución de la riqueza, ¿no? Entonces, digamos, no es nada extraordinario, no es nada, digamos, fuera de lo común. Tú lo has repetido varias veces en este programa, y lo que es importante es, digamos, hacerlo pues siguiendo todos los procesos de institucionalidad y derecho. Y ahí yo creo que, digamos, hay muy pocas personas que estarían en desacuerdo con que, como lo planteó en ese boletín de prensa Alfonso Ramírez Cuellar, pues es de alguna manera inaceptable, es hasta inconstitucional, va más allá digamos, de lo que el INEGI debe hacer, ¿no? Pero a mí no me gustaría lanzar al bebé con la tina de agua y decir que de alguna manera, digamos, es una conversación que no debemos tener. Debemos sistematizar la medición de la riqueza, ¿no? Y la medición de la riqueza no solo en el decil más alto, ese es muy importante, pero la medición de la riqueza de toda la distribución, ¿no? Porque en choques como el que estamos viviendo del COVID-19, muchas de las personas que están en la parte más baja de la distribución ven su riqueza poca o negativa, incluso, porque la riqueza también puede ser negativa, se ve afectada. Y es importante, digamos, tener esa información para poder diseñar políticas públicas. Y yo creo que ese, digamos, es un punto importantísimo. Claro, Ricardo, Ahora, tengo que ir a un corte. ¿Me permites hacer una pausa y volvemos en un minuto? claro. Permítanme un corte, ya estamos de vuelta. La octava en este diálogo entre Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra, y Ricardo Fuentes Nieva, director ejecutivo de Oxfam México. Hace un momento, Enoch, tú decías que te hacía ruido que el INEGI, que se le diera esta facultad al INEGI de medir
el patrimonio y la riqueza. Decías que en particular porque el INEGI hace censos presenciales y decías también que te preocupaba que se le dieran facultades para determinar activos inobservables. Ahora, yo quisiera preguntarles a ambos si en el caso de que fuera, por ejemplo, el Coneval, les haría más sentido. Primero eso, y segundo, si los dos están de acuerdo en que sí es necesario tener mediciones más precisas de la distribución del ingreso en México, que desde luego incluyan un conocimiento más preciso sobre lo que pasa en el decil más alto de la distribución del ingreso, que es sobre el que menos sabemos. Si en este caso pediría entonces, si quieres empezamos contigo, Enoch, y luego le damos la palabra a Ricardo. Bueno, yo creo que es diferente hacer una encuesta. De hecho, ya hemos platicado que está la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares, que justamente es la que nos da una medición de cómo se distribuye el ingreso por deciles. Somos un país desigual, eso ya lo sabemos. Yo creo que lo que debemos de atacar es cómo somos menos desiguales. Y aquí hay que hablar de la igualdad de oportunidades. No es únicamente un tema económico, sino cómo llegas a tener una economía, y esto pasa por la educación, el empleo y la salud. El Estado mexicano tiene una responsabilidad de ser redistributivo. A mí se me hace que el tema que puso Ramírez Cuellar sobre impuestos progresivos es muy necesario para nuestro país, que pague el que más tiene, el que más contamina, el que más usa. Pero también hay una parte en el empleo que puede lograrse para ser redistributivo, y eso pasa necesariamente porque las empresas dejemos de maquilar las ideas de otros y nos pongamos a innovar para generar las utilidades que se puedan repartir. Esto es una constante en las sociedades que han logrado niveles más igualitarios de desarrollo. Bien, entonces, déjame darle la palabra a Ricardo un momento, por favor. Sí. Adelante, Ricardo. Sí, Hernán. Mira, yo creo que es importantísimo que midamos mejor, no solo la distribución del ingreso, sino la distribución de la riqueza. Son dos variables distintas y que se distribuyen de manera distinta. Alrededor del mundo es muy sabido que la riqueza está mucho más concentrada que el ingreso y que ha habido, digamos, muchísimos avances en los últimos años para mejorar, digamos, el conocimiento que tenemos sobre la distribución del ingreso en el percentil mayor, pero también en la distribución de la riqueza, ¿no? Y entonces, o sea, yo creo que esos esfuerzos deben de seguir porque nos permitirían mejores políticas públicas progresivas. México es un país muy desigual, Enoch ya lo dice, necesitamos cambiar esa realidad. Necesitamos encontrar una manera de lograr un Estado más redistributivo. Una de las cosas que sabemos es que México, o sea, la desigualdad en México antes y después de impuestos y transferencias es casi la misma, ¿no? Lo cual nos quiere decir que es un Estado que uno recauda muy poco, pero que además el gasto social y público redistribuye muy poco, ¿no? Y entonces yo al escuchar, digamos, por ejemplo, a Enoch decir que él estaría dispuesto a escuchar un impuesto a las herencias, pues nosotros hemos empujado, digamos, esa idea, ¿no? Y para eso también se necesita el conocimiento de la distribución de la riqueza, ¿no? Ahora, digamos, esto se tiene que hacer de nuevo con los procesos institucionales. Y yo creo que, digamos, el Coneval no es el espacio para las mediciones. INEGI tiene un mandato, digamos, para llevar a cabo estas encuestas. Y yo creo que, digamos, de nuevo, esta encuesta, digamos, ya existe. No sé qué tiene esa encuesta porque, digamos, yo me enteré de su existencia ayer por el tuit de Gerardo Esquivel. Hay unos folletos allí, pero uno pensaría que es una encuesta que sigue con todos los protocolos, digamos, de calidad y de levantamiento que sigue el INEGI, como lo hace con la INIJ o como lo hace con la ENOE. Y entonces habría que ver qué es lo que tiene esa encuesta para poder utilizar esa información para el mejor diseño de políticas públicas. Aquí lo importante es cómo diseñamos mejores políticas públicas. Desde luego.
Ricardo, hay en México, hace un momento conversaba yo, se me está terminando el tiempo, pero les quería hacer esta última pregunta. Hace un momento decía Jonathan Torres, periodista de negocios, que fue director de la revista Forbes, algo interesante, más viniendo de quien viene, alguien que se ha dedicado a estos temas. Él decía, en México en particular hay un estigma a que se sepa cuánto tienes. No pasa en todos los países. Por eso, y hoy la reacción en los diarios es muy clara. Realmente a mí me sorprendió la reacción virulenta en contra de esta iniciativa, porque es algo que se discute en todos los países. Por eso quisiera pedirles una última reacción sobre este tema. Si no creen que sería deseable que en México se rompiera ese estigma que ha existido hacia transparentar, ser más transparentes con el patrimonio que tenemos, de la gente, pues, en general. Empezaría contigo, Enoch. Te pediría un minuto de conclusión sobre este tema, si es posible. Perdón, había perdido el audio. No sé si me puedes repetir brevemente la pregunta. Sí. Decía yo que hay un estigma en México con el tema de las mediciones de la riqueza y que hay mucha gente que no le gusta que se sepan ese tipo de cuestiones y que eso no sucede en otros países. Y que me llamó la atención la reacción virulenta que se dio a esta iniciativa. Si nos podrías hacer un comentario final sobre esto y si no crees que sería deseable superar este estigma que ha existido históricamente en nuestro país. Pues mira, yo te diría que sí, pero también tendremos que superar algunos otros problemas. Por ejemplo, la inseguridad. No hay condiciones para que una persona sea tan abierta si un grupo delictivo puede coaccionar a un funcionario para que le pase datos, como ya han pasado en registros públicos de la propiedad, catastros, el SAT, en fin. Claro. Sí es un tema. De manera que, si te interpreto bien, Enoch, habría que cuidar mucho la información, porque obviamente es un tema que genera incertidumbre. Lamentablemente se me terminó el tiempo. Le pediría una conclusión a Ricardo en 30 segundos, por favor. Sí, mira, yo creo que el tema de protección de datos personales es importantísimo, y en otros países y las guías de recaudación, esta información, digamos, lineamientos de privacidad, y yo creo que mientras digamos, no tengamos otros principios, para mí es importantísimo que dentro de la institucionalidad necesaria para recaudar información, pues tengan los datos de personas, ¿no? En toda la parte de la distribución. Desde luego, Ricardo Fuentes Nieva, Enoch Castellanos, les agradezco mucho que hayan aceptado participar en este diálogo. Muy buenas noches a ambos. Buenas noches.